Hola, ¿qué tal? Bendiciones en esta mitad de semana, en este miércoles ya 4 de enero del año 2023, ya ya estamos a la mitad también de la segunda semana de Navidad, de hecho estamos a punto de terminarla. Y el texto evangélico que hoy nos regala la liturgia es bellísimo y nos genera muchísimas enseñanzas. En este caso, el Evangelio de Juan está cargado de muchísimos detalles. Y en estos 7 versículos prácticamente que componen el relato de hoy, hay como un camino, hay como un camino que deberíamos de recordar cada una de las personas que pues en manera particular o específica tenemos alguna misión evangelizadora, pero también que es el camino del cristiano verdaderamente. Dice que en primer lugar Juan el Bautista señala nuevamente, en este caso a dos de sus discípulos, a dos personas que le habían escuchado, que había su mensaje repercutido en sus corazones, y bueno, pues creían en aquello en lo que Juan creía, que era justamente Dios. Escuchan a Juan decir y señala a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente sus dos discípulos dejan a Juan y siguen a Jesús. Y es la primera situación. El evangelizador se sabe llamado por Dios y sabe que su objetivo es llevar a los demás a los pies de Cristo. No se encela, no se obsesiona por las personas que tienen detrás, sino que más bien él busca que sea el Señor el que sea identificado y el que sea seguido. En una época de redes sociales donde todo el mundo busca likes y followers, inclusive, también se ha convertido en una forma de vida porque muchos pues ganan dinero en función de la cantidad de seguidores y la cantidad de vistas. Pues qué buenos y qué importantes recordar, principalmente para aquellos que evangelizamos en redes o que intentamos hacerlo, pues darnos cuenta que lo importante es que vean a Cristo, que se encuentren con Cristo, que sigan a Cristo, que aunque vean tal vez solo un video tuyo, una imagen, una publicación, un reel, un estado, pero si ese estado, ese reel, ese mensaje lo lleva a Cristo, ya hemos logrado el objetivo. Eso es lo primero que debemos entender. Lo segundo, dice que esos dos discípulos empiezan a seguir a Jesús, por lo que Jesús les pregunta que qué buscan, cuál es el objetivo. Importante plantearse un objetivo cuando seguimos a Jesús, como en todo en la vida. Y ellos le preguntan: ¿dónde vives, Rabí? Y Jesús les responde: vengan y vean, o como dice el texto, vengan a ver. En una época donde hemos venido pues tal vez reafianzando mucho el tema de la virtualidad, donde las clases, el trabajo, las llamadas con los seres queridos, pues nos basamos de la tecnología en un momento donde no podíamos estar juntos, se nos ha generado una falsa sensación de que todo puede ser a la distancia, y eso no es cierto. El seguimiento de Cristo nace de un encuentro personal y cercano, de la oración, de la escucha de la palabra, de la vida sacramental y de la apertura del corazón para poder ver a Jesús en cada una de esas cosas. No existe la virtualidad en el camino de la fe, no existe la virtualidad dentro del cristianismo y la vida de iglesia. ¿Por qué? Porque es importante que nos acerquemos a ver que justamente Jesús tiene lo que necesito. Y vean si es importante y ha sido marcada ese encuentro de esos discípulos con Jesús, porque se dice que justamente habla del nombre de uno, que es Andrés, y se habla de otro que no se especifica el nombre. Algunos biblistas han dicho que justamente el otro era el evangelista Juan, justamente el discípulo amado. Y vean qué interesante, vean lo marcado y lo importante que fue ese encuentro para estas personas, que se acuerdan hasta de la hora en la que se realizó. Dice a las 4 de la tarde. Esto no es un detalle menor, porque recuerda y sintetiza el valor y la alegría de ese encuentro con el Señor. Es algo que les quedará marcado para siempre. Otro detalle importante. Finalmente, vean qué importante también es que mi encuentro con Jesús, que mi encuentro con Cristo me tiene que llenar de un gozo, que lo primero que venga a mi mente es compartirlo a los demás. Y eso es justamente lo que hace Andrés, a quien es la primera persona que evangeliza, que le dice: me he encontrado con el Señor, he visto al Mesías. Justamente su hermano Simón. Y vean la grandeza y la importancia de ese testimonio, que justamente por ese encuentro con Jesús, por ese compartir las vivencias realizadas, se logra
pues justamente encontrar aquel que se convertirá en el líder y pastor de la iglesia cuando Jesús ya no esté. Qué rico es para uno como evangelizador poder llevar el mensaje a la casa y que aquellos que escuchan principalmente en mi hogar se conviertan en evangelizadores más asiduos, más grandes, más pues justamente portentosos, con más dones, con más talentos incluso que yo mismo. Eso no debe ser un motivo de celos, sino un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque al final es darnos cuenta de que el Señor sigue tocando en nuestros corazones y que me invita a llevar a los otros a que conozcan a Jesús. Ay de mí si no evangelizo, decía San Pablo. Entonces, para pues sintetizar lo que hoy encontrábamos, en primer lugar, el evangelizador sabe su misión, que es justamente que los demás conozcan a Cristo. No se ciñen sus seguidores, no se ciñen que lo miren a Él, no, que levanten la mirada y vean al Señor. Segundo, no existe un encuentro a distancia. Es importante que yo me acerque al Señor, que le conoce, que le ame, que tenga esa cercanía con Él. Número 3, ese encuentro tiene que marcar mi vida y debe ser algo tal que yo lo recuerde para siempre y que esa alegría de ese momento sea tan desbordante que yo lo primero que tengo que hacer es contárselo a todos, a los demás. Y el primer lugar donde hacerlo es en mi propio hogar, es en mi casa con mi familia. Y finalmente, qué bendición más grande es que por mi testimonio, porque al final la santidad se contagia, se comparte, se da de mano a mano, es que aquellos que me escuchen verdaderamente abran su vida a Dios y sean capaces de recibir de Dios más dones y más talentos para acercar a muchas más personas a la vida eterna, a la plenitud de la vida. Que esa sea nuestra consigna en este año. En primer lugar, buscar ese encuentro con el Señor, poder encontrarnos cara a cara con Él y sentirnos igual de transformados. Y aparte de eso, pues ser capaz también de llevarlo a los demás, de que los demás lo conozcan y lo amen con la misma intensidad o mayor a la que yo lo hago. Bendiciones y no dejemos de evangelizar.